En este momento, lo que queremos es hablar sobre la energía de los residuos. Como lo hemos visto en múltiples ocasiones, realmente el calor es lo que más se requiere para la generación de energía. Al menos nuestras principales fuentes de demanda energética tienen que ver con una fuente de calor que obtenemos en la mayor parte de las ocasiones a partir precisamente de la energía química contenida en un determinado material. Entonces, si bien ya evaluamos los combustibles fósiles y otros tipos de materiales, la idea es que en este momento nos concentremos en los residuos y vamos a ver primero por qué los residuos tienden a ser una fuente relevante para este tema. En primer lugar, entonces acá vemos de una manera simple lo que está sucediendo con la generación de residuos en el mundo. Colombia, lo pueden ver acá en su lugar, con ese color como agua marina claro, está en un promedio aproximado de 0.5 a 0.99, o sea, 5.99 kilogramos por día por persona. Eso quiere decir que nuestro país, que tiene 45, 50 millones de habitantes, genera diariamente alrededor de unas 50.000 toneladas de basura. Eso es una cantidad significativa de residuos que, como veremos más adelante, termina por lo general siendo dispuesta a nuestros rellenos sanitarios. Pero eso es la consideración global. Si nos vamos a las condiciones urbanas, en un urbano estamos por encima del 0.8, 0.9, inclusive cercanos a 1 kilogramo día persona. Eso quiere decir que Medellín, como ciudad con 2.300.000 habitantes, ingresa al relleno de la pradera alrededor de 2.000 toneladas por día. Si empezamos a contabilizar otras zonas, porque Medellín, ustedes saben, es un municipio, pero como área metropolitana, esa cantidad empieza a incrementarse de manera significativa. Y no por hablar de Bogotá, que Bogotá, con sus casi 6 millones de habitantes, está ingresando alrededor de unas 6.000 toneladas cada día de basura en el relleno de Doña Juana, lo que lo tiene en este momento al borde del colapso y que ha generado ya varias emergencias ambientales asociadas al desprendimiento de los taludes. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que a medida que se incrementa la capacidad adquisitiva de las personas, que vemos un desarrollo económico significativo, se incrementa de igual manera el residuo en la generación de los residuos. Entonces, países como Europa están por el orden del 1.2 también en promedio, 1.2 a 1.3, un poco más alto en las condiciones urbanas. Y Estados Unidos se habla de que es mayor que 1.5 kilos día persona, pero la realidad en las mediciones muestra que están alrededor del 2.3 kilos día persona. Esto es unas cantidades inmensas de basura. Y no es el único, los únicos países. Miren, los países desarrollados, los países a los que aspiramos llegar, todos tienen altas densidades de generación de basura per cápita. Y eso es uno de los principales temas que debemos entrar a evaluar y entender qué es lo que tenemos que hacer con eso. Porque Colombia, a medida que se va desarrollando, va empezando a generar cada vez más basura que tiene que ser manejada. Entonces, a nosotros claramente lo que nos han enseñado es que pensemos en reducir, reusar y reciclar. Estas tres barras que tenemos aquí. Lo extraño es que nosotros hacemos reducción, sí. Ya entonces pedimos menos pitillos, etcétera, reuso. Sí, ya entonces tratamos de que la botella de plástico sea, pues utilizarla varias veces para poder tomar agua, rellenarla las canillas, etcétera, sobre todo pues en ciudades donde el agua potable, el agua que sale por la canilla es verdaderamente pues potable, que se puede ingerir sin problema. Y obviamente pensamos mucho en el reciclaje. En los temas de reciclaje tenemos, por ejemplo, a Enca como uno de los principales ejemplos, una empresa en Medellín, donde Enca utiliza estas botellas, las reprocesa, las convierte en fibras y esas fibras van a tejidos. Muchas de las camisas que compramos en Colombia están hechas, o pues que se
producen en Colombia realmente, están hechas con fibras obtenidas a partir del reciclaje de botellas de PET que realiza ENCA. Pero también ya lograron, y ya vemos cada vez más, una cantidad de ese material reciclado que ingresa, combinado con un porcentaje de material virgen. Hay muy pocas botellas en el mercado que son 100% recicladas, la mayoría tienen material de reciclaje, o sea, entre un 60 y un 80%, sobre todo en grados alimento. Entonces empieza a hacer eso. Pero en Colombia entonces pensamos que si no se recicla, se bota, se confina, o sea, se lleva a los rellenos sanitarios. Y nos saltamos estos tres elementos que hay en el intermedio y que constituyen, y esto es, las mejores prácticas recomendadas por la Unión Europea para la gestión de residuos. Nos estamos saltando las prácticas adecuadas que se recomiendan, saltando de una vez de reciclaje a confinamiento. Y aquí en la mitad está precisamente el uso de las materias primas y combustibles alternativos en las plantas de cemento, que es en lo que yo trabajo. Entonces, estos materiales que ya llevamos al relleno sanitario tienen una condición, y es que en muchos casos, y como sabemos de los incendios de basureros, tienen energía, esa energía la estamos desperdiciando, y los materiales ahí contenidos los estamos desperdiciando. ¿Y por qué los desperdiciamos? Pues veamos lo que pasa en Colombia. Estamos en Colombia con indicadores como los que ven acá. Nuestra media es que el 83% de los residuos que generamos en Colombia terminan siendo dispuestos en un relleno sanitario. Y eso, digamos lo que está bien en el sentido que nos ha permitido dejar los botaderos a cielo abierto. Y los botaderos a cielo abierto son realmente la peor de las opciones, porque es que se generan incendios, vectores, una cantidad de riesgos para la salud pública e inclusive temas de criminalidad. Pero entonces ya logramos llegar al 83. Mientras que en España, que teóricamente es de los países con menos nivel de desarrollo de Europa, están en el 63%. La Unión Europea, la media es el 33%, y Holanda y Alemania están por debajo del 1%. Esto es lo que nosotros deberíamos estar haciendo, a donde deberíamos estar pensando llegar. Ya, en el siguiente video revisaremos cómo podemos lograr eso.